y vamos a iniciar con la videoclase del día de hoy. Perfecto. Tal cual se los había comunicado, la videoclase del día de hoy tiene que ver con los riesgos que generan accidentalidad laboral, ¿vale? Vamos a mirar, antes de arrancar directamente pues, con estos riesgos o a mirar, a revisar estos riesgos, vamos a mirar algo de definiciones porque me parece importante que los conceptos los tengamos claros. Entonces, aquí en la primera filmina se encuentra la definición de riesgos que generan accidentes laborales. Son aquellos riesgos que hacen parte del objeto de estudio de la seguridad industrial y cuya consecuencia, en caso de su materialización, son efectos inesperados que afectan la salud física o mental del trabajador a muy corto plazo. Pueden manifestarse como cortadas, fracturas, golpes, quemaduras, entre otros. Recordemos que cuando nosotros hacemos una clasificación de riesgos, vamos a basarnos en la clasificación de riesgos que se hace en la tabla de peligros de la GTC 45 versión 2012. Cuando tú te vas en la tabla de peligros de la GTC 45 versión 2012, en esta tabla de peligros estás en una clasificación de los peligros. Recordemos que esta clasificación la podemos dividir prácticamente en dos segmentos. Los riesgos o los peligros, ¿cierto?, que nos pueden generar una enfermedad laboral y los peligros que nos pueden generar accidentes de trabajo. Dentro de los peligros que nos generan enfermedades laborales, recuerden que una enfermedad laboral es una consecuencia dañina para el organismo a largo plazo, a mediano o largo plazo. Recordemos que un accidente es una consecuencia perjudicial, ¿cierto?, desde el punto de vista físico o psicológico para el organismo a muy corto plazo, ¿vale? Entonces empecemos a diferenciar estos dos conceptos porque es bien importante. La videoclase del día de hoy tiene que ver con seguridad industrial, por tanto tiene que ver con aquellos riesgos, perdón, que nos generan accidentes laborales. Perfecto. Estos riesgos que nos generan accidentes laborales, dentro de la tabla de peligros, de la clasificación que hace la misma GTC 45, los agrupa bajo un nombre que se llama condiciones de seguridad. Entonces, cuando tú veas la tabla de peligros, cuando tú ves la clasificación condiciones de seguridad, sabemos que esa clasificación hace referencia a los riesgos que nos van a generar en un evento dado un accidente de trabajo. También podemos incluir dentro de la misma tabla el ítem fenómenos naturales. Los fenómenos naturales pues también nos pueden generar un accidente de trabajo, pero recordemos que los fenómenos naturales tienen una particularidad y los fenómenos naturales pues de alguna forma son riesgos que no puede controlar. La ocurrencia no la puede controlar ni la empresa ni el ser humano, ¿cierto? Son situaciones o son eventos que se presentan de acuerdo a los cambios de la naturaleza y pues desafortunadamente en eso no tenemos injerencia nosotros como seres humanos, pero lo que sí podemos hacer, si bien es cierto no podemos evitar, ¿cierto?, que ocurra un terremoto, que ocurra una granizada, que ocurra una serie de fenómenos naturales, sí podemos hacer prevención con el objeto de minimizar las consecuencias desfavorables que nos puedan traer esos eventos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Recordémonos que esa gestión de esos riesgos que nos causan los fenómenos naturales, la vemos directamente en el diseño e implementación del plan de emergencias. ¿Vale? Bueno, entonces comencemos. Como les venía diciendo anteriormente, teniendo en cuenta la tabla de calificación de peligros propuesta por la GTC 45 versión 2012, estos riesgos son clasificados bajo el concepto de condiciones de seguridad.
Pero yo quiero, antes de arrancar, que tengamos claro qué es el concepto de seguridad. ¿Sí? Hay una definición eh, que nos ubica un poco mejor en el contexto de qué es condiciones de seguridad. Se las voy a indicar. Se considera condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. Básicamente, pues, el concepto que les indiqué cuando arranqué esta videoclase, ¿no? Entonces, básicamente las condiciones de seguridad son aquellos factores de riesgo que sencillamente, pues, las consecuencias en caso de su materialización van a ser accidentes, y que es un accidente es una consecuencia a muy corto plazo, ¿vale? Una consecuencia favorable para el trabajador porque lo va a afectar desde el punto de vista físico o psicológico. Recordemos que dentro de la última definición de accidente de trabajo se involucró el concepto de eh, riesgos psicológicos desde el punto de vista de la accidentalidad, es decir, si tenemos algún tipo de perturbación, no solamente física, sino una perturbación psicológica, también puede ser un accidente de trabajo, siempre y cuando se den una serie de circunstancias o se dé siempre y cuando cumpla con la definición de accidente de trabajo. Lo que quiero decir, recordemos que este fue el principal cambio que tuvo esta definición. Antes no se consideraba las perturbaciones psicológicas como accidente de trabajo, ahora eh, ya se consideran, pero recuerde que estas consecuencias deben ser a corto plazo para considerarse un accidente y deben, pues, tener cierto contexto. Más adelante podemos dar ejemplos del tema. Bueno, entonces entremos en el tema. Vamos a mirar los riesgos que nos generan accidentes laborales, vuelvo y repito, teniendo en cuenta la tabla de peligros de clasificación de la GTC 45. Me pareció prudente utilizarla porque es la más común, es la que más utilizamos. La GTC 45 es la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos más común en Colombia, y pues me parece importante que fomentemos su uso, pues teniendo en cuenta que es la más comercial. Sin embargo, pues podemos utilizar otras metodologías, pero para el efecto de esta videoconferencia me pareció que la clasificación que hace la GTC 45 me pareció adecuada y me pareció correcta para poderles transmitir el concepto que quiero en estos momentos, y es transmitirles el concepto de qué riesgos son los que me generan accidentes de trabajo. Recuerden que esto pues hace parte fundamental de la seguridad industrial. Arranquemos pues básicamente con la tabla. Estamos viendo aquí la filmina. Estos riesgos son mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en altura, espacios confinados y fenómenos naturales. Recordemos que aquí yo hago una aclaración: los fenómenos naturales son abordados y gestionados por lo general, o sería lo ideal abordarlos y gestionarlos desde el diseño e implementación del plan de emergencias de la compañía. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente explicar cada uno de estos riesgos, hacer cualquier tipo de aclaración, por favor, cualquier tipo de pregunta, con mucho gusto me la informan, me la escriben a través del chat al final de la presente videoclase. Entonces, arranquemos por el riesgo mecánico, ¿vale? Sencillamente vamos a definir qué riesgo mecánico. Necesito que tengamos claro cuando se presenta un riesgo mecánico bajo el concepto de condición de seguridad, porque recordemos que esta identificación de peligro la debemos plasmar y la debemos registrar en nuestra matriz de peligro, cualquiera que ella sea, ¿no? Cualquier metodología que ustedes consideren para utilizar su identificación de peligros y valoración de los riesgos. Entonces vamos a arrancar prácticamente con los riesgos mecánicos. Recordemos que estamos bajo el concepto de condiciones de seguridad. De condiciones de seguridad desplegamos unos riesgos. En este caso vamos a iniciar con el mecánico. ¿Cuándo consideramos riesgo mecánico? Bajo el concepto bajo el concepto de condiciones de seguridad. Cuando usamos objetos, máquinas, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición puede causar lesiones de gravedad al entrar en contacto con partes móviles de los equipos o por materiales proyectados desde estos, teniendo la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos.
Básicamente, pues recordemos que aquí no solamente este riesgo mecánico, en caso de que se materialice, puede originar daños, perdóname, lesiones físicas a los trabajadores, sino que también se pueden originar daños materiales, ¿cierto?, a la materia prima o a los equipos, que pues de alguna forma esto también resulta o también se considera como una pérdida para la organización. Recordemos que cuando hablamos de pérdida para una organización desde el punto de vista de seguridad industrial, no solamente vamos a tomar las lesiones que provocan los accidentes o los eventos desafortunados, sino también es importante que consideramos los daños que se pueden originar en la máquina, en la materia prima o en el producto final. Bueno, yo me voy a tener aquí un segundito en lo que tiene que ver con riesgos mecánicos y dejar muy claro el concepto. Básicamente, cuando los trabajadores para realizar sus labores o operaciones requieren herramientas, equipos y máquinas. Esto es fundamental desde la revolución industrial, que fue la que dio auge a la creación de estos elementos. El uso de estos elementos o la manipulación de estos elementos, herramientas, equipos o máquinas, pues nos traen unos riesgos considerables y unos riesgos que nosotros debemos tratar. Estos riesgos se pueden manifestar, o las consecuencias de estos riesgos pueden ser atrapamientos, pueden ser golpes, pueden ser machucones. Por ejemplo, hablemos de los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo son cualquier máquina, aparato o instalación o herramienta utilizada en el trabajo. ¿Vale? Entonces recordemos que el uso de estas máquinas, si no atendemos los manuales de seguridad de estas máquinas, de estos equipos, si no los usamos correctamente, pues sencillamente hay gran probabilidad de que tengamos, debido a su mala manipulación, podemos tener contacto inadecuado con esas máquinas, lo cual nos va a generar cortes, amputaciones, atrapamientos, proyección de fragmentos o partículas, donde vemos claramente una proyección de partículas en las operaciones de soldadura. Ustedes ven que en las operaciones de soldadura pues hay una proyección de partículas incandescentes originadas pues del mismo proceso. Eso es un riesgo mecánico. Machucones cuando se trabajan con martillos, cortaduras cuando se trabajan con esmeriles. Bueno, básicamente esto es lo más predominante. Hay algo que les quiero aclarar que es bastante importante, y es que la mayoría de accidentes que ocurren y que yo puedo clasificar bajo el riesgo mecánico desde el punto de vista de condiciones de seguridad, se dan por la utilización de herramientas inadecuadas y de herramientas defectuosas. Ojo que yo pensaría que casi el 80% de los accidentes originados por esta causa son o porque el trabajador utilizó una herramienta inadecuada o porque el trabajador utilizó una herramienta defectuosa. Recordemos que la herramienta defectuosa es aquel elemento, aquella herramienta que perdió sus características para las cuales fue construida. Por ejemplo, si yo tengo un cuchillo, utilizo un cuchillo como herramienta de corte y el cuchillo perdió su filo, ¿cierto? Ya es una herramienta defectuosa. Lo que yo puedo hacer con una herramienta defectuosa es o hago proceso de mantenimiento o sencillamente la cambio, ¿vale? Pongamos otro ejemplo de herramienta defectuosa. Cuando yo tengo un martillo y ese martillo tiene el mango averiado o el mango fracturado, pues es una herramienta defectuosa. Esa herramienta defectuosa sencillamente o la reparo, ¿cierto? Que vuelva, cuando yo hablo de reparar es que esa herramienta debe volver a tener los estándares iniciales o sencillamente se cambia por una nueva. Pero aquí es sencillo, porque cuando uno está con los trabajadores, el trabajador lo primero que debería hacer es inspeccionar su equipo. Dentro de sus labores de seguridad, uno de los pasos es inspeccionar los equipos. Entonces, el trabajador cuando inspecciona una herramienta, un equipo, y ve que hay un tipo de defecto, cuando ve que el equipo ya no cumple con las propiedades para su funcionamiento, es algo que debe reportar y es algo que le deben cambiar. Sin embargo, es más peligroso el tema de la herramienta inadecuada. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando el trabajador no tiene la herramienta adecuada,
lo que él hace es buscar una herramienta diferente que le ayude a cumplir sus funciones y ese es un error fundamental para ocasionar los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque pues, la herramienta que trae no es la que está diseñada para ejecutar la labor que viene a ejecutar y ahí es cuando sucede el accidente. Les pongo un ejemplo de una herramienta inadecuada. Yo tengo que clavar una puntilla, no encuentro el martillo, entonces yo cojo un destornillador e intento clavar la puntilla con el cabo o con el mango del destornillador. A pesar de que el destornillador está en perfecto estado, pero yo lo estoy utilizando para una función que no es la del destornillador. Otro ejemplo de uso de una herramienta inadecuada es cuando tú utilizas un destornillador demasiado pequeño, vamos a suponer que tenemos un destornillador de pala demasiado pequeño y el tornillo es muy grande, entonces pues ahí vamos a tener complicaciones. O con el tema de las herramientas inadecuadas o de los equipos inadecuados o defectuosos, porque ahí hay un gran factor de accidentabilidad. Vamos a continuar con el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico bajo condiciones de seguridad. Se considera riesgo eléctrico la posibilidad que el trabajador haga contacto con la electricidad de tal forma que ésta circule a través de su cuerpo, originándole consecuencias desfavorables. Se considera el efecto de baja, media y alta tensión, además de la estática. Ojo con esto. Básicamente aquí vamos a considerar las labores que involucran, ¿cierto?, la baja, la media y la alta tensión. También vamos a tener en cuenta la estática, porque la estática puede desencadenar un efecto mucho más grande y ya más adelante les doy un ejemplo. Básicamente aquí hay que tener unas medidas de seguridad muy importantes. El riesgo eléctrico por lo general es importante, o yo lo consideraría como algo crítico, y cualquier labor con riesgo eléctrico pues debería tener a mi concepto un checklist de seguridad o un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque pues debemos tener en cuenta que en caso de que un trabajador haga contacto con la electricidad, las consecuencias podrían ser muy graves, incluso hasta la muerte por una electrocución. Vamos a mirar básicamente en este ítem de riesgo eléctrico. Yo quiero aquí recordarles algo que me pareció importante y son las 5 reglas de oro para el uso de la electricidad. Siempre que ustedes van a hacer algún trabajo con riesgo eléctrico o van a hacer una identificación de peligros o proponer algún tipo de control, ¿cierto?, para un riesgo eléctrico, es importante que piensen en las 5 reglas de oro del uso de la electricidad y con base en ellas generen su plan de acción. La primera, cortar todas las fuentes de tensión. Cortar todas las fuentes de tensión. Esto principalmente cuando vas a hacer algún tipo de mantenimiento. Entonces, siempre que tú vas a hacer mantenimiento a un equipo eléctrico o a un equipo que de alguna forma funciona con la electricidad, lo más recomendable es que cortes la energía y posteriormente proceder al mantenimiento eléctrico. Recuerdes que cuando cortes la energía deberás tener un aviso en el switch donde la estás cortando para indicarle a otro trabajador que se cortó por un mantenimiento. Porque si tú la cortas y no señalices, puede llegar otro trabajador y perfectamente te levanta el breaker o te levanta el switch y pues puede ocurrir un accidente grave. Y estas son cosas que han sucedido. Entonces, primero que todo, cortar todas las fuentes de tensión. Por lo general esto se hace cuando hay procesos de mantenimiento, que es cuando tú entras a cortar la energía. Segundo, lo que les venía diciendo, bloquear los aparatos de corte, prevenir cualquier retroalimentación. Entonces, cuando tú haces un switch con el fin de cortar la energía, con el fin de hacer un mantenimiento, cuando tú pasas el switch, por lo general debes señalizarlo y bloquearlo para que otra persona no llegue y accidentalmente lo abra nuevamente y pues tú estando haciendo el mantenimiento perfectamente puede volver la energía y poder nuevamente hacer una electrocutación, orinar una electrocutación y todo por culpa de la falta de comunicación. Bueno, tercera regla de oro, verificar la ausencia de tensión. No solamente basta con cortar la energía, simplemente ni con cortarle ni con bloquear el switch de energía, en este caso de fluido eléctrico, sino también de verificar que haya ausencia de tensión, ¿vale? Esto lo haces con un aparato
Esto lo haces con un instrumento que te ayuda a verificar la ausencia de tensión ya en el punto de trabajo o en el cable mismo. Puedes verificar la ausencia de tensión. Se me va en este momento el nombre del aparato, pero sencillamente es un instrumento que tú acercas a la fuente de energía y te mide y verifica que no haya tensión. Perfecto, ya ahí tú estás seguro que no hay tensión y que la energía fue cortada. Cuarto, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Eso es bien importante. Recordemos que tenemos una estática y todos los equipos de electricidad deben tener un polo a tierra. Este polo a tierra se utiliza para que descargue esa energía o esa estática y no haga parte de un posible cortocircuito. Muy importante hacer inspección de los polos a tierra, muy importante. Es más, nosotros como seres humanos también tenemos una estática que en algún momento dado, si no la descargamos y estamos haciendo una labor eléctrica, puede crear o puede conducir un arco eléctrico y me puede generar un arco eléctrico y un contacto con la electricidad sin necesidad de tocar el cable o sin necesidad de tocar el elemento que posea la electricidad. Sencillamente la estática me puede generar un arco eléctrico. Por eso es que muchos operarios de media tensión que tienen que subir a postes o tienen que subir a hacer algún tipo de mantenimiento de postes, uno de los mecanismos de seguridad que ellos tienen implementados es sencillamente hacer descarga estática del cuerpo, para lo cual se puede colocar una varilla de cobre, enterrar una varilla de cobre en el suelo y antes de que el trabajador inicie su proceso de mantenimiento, toca la varilla de cobre con el fin de descargar la poca estática que pueda tener y perfectamente puede subir a hacer su labor, pues teniendo en cuenta las demás recomendaciones de seguridad, que en este caso podrían ser las 5 reglas de oro o también podrían ser el uso de sus elementos de protección personal dieléctricos. Y vamos con la última regla de oro, que es la de limitar y señalizar la zona de trabajo. Muy importante este tema, no solamente para el trabajo de la electricidad, para el trabajo y el uso con electricidad, sino para todo tipo de trabajo que pueda realizar un trabajador. Sencillamente debemos delimitar y señalizar la zona de trabajo con el fin de comunicar a los demás trabajadores y a personas externas lo que se está haciendo y de comunicar sobre todo el riesgo al cual se pueden exponer si no respetan la señalización o si transgreden esa señalización o esa delimitación que yo antepuse. Bueno, hablemos del riesgo locativo. El riesgo locativo está relacionado con consecuencias negativas a causa de deficiencias en los sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo. Estas superficies de trabajo pueden ser irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, o también podemos asociar el riesgo locativo a las condiciones de orden y aseo. También dentro de las condiciones de aseo podemos también asociar el tema de las caídas de objetos. Básicamente, cuando tú encuentras una locación, una bodega, un sitio de almacenamiento desordenado, con sustancias resbalosas en el suelo, con mala distribución de los elementos dentro de una estantería. Recordemos que como es una distribución ideal en una estantería debe contener los elementos más pesados abajo y los más livianos arriba. Así debería ser la organización de una estantería. Ojo, porque son productos químicos, debemos respetar la tabla de compatibilidad química, que es otro tema, pero bueno. Supongamos que eso que estamos almacenando no son productos químicos, entonces podemos colocar los más pesados abajo, los más livianos arriba y tener un orden todo en estantería. Las estanterías deberán estar sujetas a la pared, porque en caso de que tiemble una estantería de esas puede caer al suelo, por eso es que la sujetamos a muros, lo podemos hacer con chazos y sujetarlo a muros. Entonces, tener en cuenta las condiciones de orden aseo, el desorden y la desorganización son factores primordiales para generar un accidente de trabajo. Aquí también nos habla de deficiencias en las superficies de trabajo. Cuando tenemos superficies de trabajo irregulares, con huecos, con manchadas de aceite o con algún tipo de producto líquido que pueda originar un deslizamiento de la persona, pues también podemos considerarlo como riesgo locativo. Básicamente, estos son los factores de riesgo locativo. Consideramos también riesgo locativo la posibilidad de caída de objetos
cuando tenemos algún tipo de objeto en un segundo piso y que hablemos un poco de los mezaninos que son tan usados comúnmente hoy en las empresas. Con el fin de aprovechamiento del espacio, las empresas están creando mezanines debido a que las bodegas donde tienen su infraestructura son demasiado altas. Les ofrece la posibilidad de hacer mezanines, pero ¿qué pasa cuando más hacen un mezanini? Está perfectamente, pero este mezanino debería contener en primera instancia unas barandas para evitar que las personas caigan, ¿verdad? Como un elemento de control de riesgo de tipo colectivo. Y también debería tener un rodapiés. El rodapiés sencillamente es una lámina que va a nivel de ese mezanini para evitar que los objetos que tú pones en el piso del mezanini sean golpeados por un trabajador y caigan al primer piso. Esos son métodos de control que nos da un claro ejemplo de la caída de objetos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a mirar el riesgo tecnológico. Este riesgo tecnológico está relacionado con las consecuencias negativas que puedan originar por la posibilidad de que se origine una explosión, fuga o derrame en el lugar de trabajo. Básicamente, toda situación que nos pueda generar una explosión o se pueda generar una fuga o derrame en el lugar de trabajo, lo podemos involucrar dentro del riesgo tecnológico. Dentro de esta categoría podemos evaluar también el riesgo químico, desde la óptica de la seguridad industrial, siempre y cuando los efectos de explosión, fuga o derrame se relacionen con la inadecuada manipulación, uso o almacenamiento de los productos o sustancias químicas utilizadas por la empresa. Entonces, básicamente, cuando tú tienes una disposición, cuando tú tienes una mala manipulación de productos químicos, perfectamente se puede originar una explosión. Cuando tú tienes un mal almacenamiento de los productos o sustancias químicas, perfectamente puede generar una explosión. El tema del fuga se relaciona, también lo podemos relacionar con riesgo eléctrico desde el punto de vista de que nosotros tengamos productos químicos en estado gaseoso. Ustedes saben que los productos químicos en estados gaseosos deben mantenerse en pipetas herméticas perfectamente selladas, y en caso de que tengamos una fuga en una pipeta de esas, o sencillamente pues, o en una manguera de transporte de estas sustancias, pues también puede acarrear consecuencias graves. Derrame, el derrame también, cualquier tipo de derrame es un tema tecnológico porque nos puede ocasionar un problema no solamente ecológico, sino un problema a nivel de explosiones también. Entonces hay que mantener los derrames. Digamos que cuáles son las consideraciones que debemos tener desde el punto de vista de riesgo químico. Recordemos que hablemos un poco, les voy a dar como unos tips para el riesgo químico. Recordemos que las pipetas de gas comprimido deben estar siempre aseguradas a una estructura o a la pared, de tal forma que no vayan a caer. ¿Por qué? Es gravísimo donde una pipeta de estas caiga y la llave de seguridad o el registro se rompa. Automáticamente esto se convertiría, debido a la presión, en un cañón, en una bala. Entonces eso es supremamente grave. Por tal razón, estas pipetas de gases comprimidos deberán ser aseguradas con cadenas a una estructura suficientemente firme, o muchas empresas las aseguran a la pared. Además de todos los efectos de señalización, debemos señalizar qué pipetas están vacías o qué pipetas están llenas, qué contenido químico tiene cada una de estas pipetas. Recordemos que esto en las pipetas de gases comprimidos se señaliza a través de colores, pero lo recomendable es que en el almacenamiento de estas pipetas hagamos una clasificación y la señalización, además de que pues, el color nos dice qué contiene la pipeta, también pongamos un aviso del contenido. Recuerden, también es importante saber si están desocupadas o si están llenas. Importantísimo cuando hablamos de almacenamiento de productos químicos, el uso de la matriz de compatibilidad. Ojo con esto. Yo no puedo hacer almacenamiento de productos químicos sin la previa revisión de la matriz de compatibilidad. La matriz de compatibilidad es la que me permite determinar cómo debe ser ese almacenamiento de acuerdo a las propiedades físico-químicas de estos productos. Hay productos que yo no puedo almacenar uno al lado de otro, debe requerir más distancia, o sencillamente hay productos que sencillamente yo no puedo almacenar en la misma estantería, deben estar suficientemente separados. Entonces es importante que tengamos
que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Y la matriz de compatibilidad es muy sencillo utilizarla. Es muy sencillo utilizarla y se basa en la señalización de la ONG, ¿cierto? Bajo la clasificación de la ONG para productos químicos, muy importante tener esta clasificación. Dentro de los recursos educativos, yo les voy a cargar una información que tiene que ver, les voy a cargar una información que tiene que ver con la clasificación de los riesgos químicos. Básicamente tenemos tres clasificaciones: la ONG, la que nos dicta o la que nos brinda los bomberos de Estados Unidos, NFPA, y el sistema globalmente armonizado. Tenemos que estar preparados frente al sistema globalmente armonizado porque va a ser el que va a regir en Colombia. Ya hay un proyecto de ley al respecto, pero que pues aún no ha sido como tal implementado debido a que le hace falta unas firmas por parte de las entidades y las personas correspondientes, pero ya hay un proceso muy adelantado en Colombia para que se utilice el sistema globalmente armonizado. Muy importante tenerlo en cuenta. Lo que quiere Colombia es obligar a que todas las empresas que utilicen productos químicos, su clasificación y su señalización la hagan a través del sistema globalmente armonizado. Ojo con esto, les voy a cargar la información del tema, seguramente más adelante les cargaré la información del tema, ¿vale? Pero muy importante que tengan en cuenta eso. Bueno, pasemos con los siguientes riesgos, que son accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito son aquellos relacionados con las consecuencias negativas que se puedan originar a causa de choques, atropellamientos, volcamientos o colisiones en los que se vean involucrados vehículos o conductores de la empresa, tanto en vías internas como en las externas. Recordemos que hay empresas que tienen vías internas, hay empresas que tienen parqueaderos internos. Cualquier tipo, ¿cierto?, de situación desde el punto de vista de un atropellamiento, volcamiento, choque o colisión, se consideraría dentro del riesgo de accidente de tránsito, ya sean dentro de las vías internas o externas, que serían las vías públicas prácticamente, ¿cierto? Para esta clasificación es importante tener presente los actores viales. En este caso tenemos tres actores viales y es fundamental que los tengamos presentes para todos nuestros planes de control o nuestros planes de prevención frente a este riesgo. Y estos son el conductor, el acompañante y el peatón. Esos tres actores viales debemos incluirlos en cualquier tipo de plan de acción frente a este tipo de riesgos. Vamos a mirar el tercer párrafo, que nos dice que estos riesgos pueden ser gestionados a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o a través del plan estratégico de seguridad vial, según sea el caso. ¿Por qué según sea el caso? Recordemos que según normatividad legal vigente, hay unas condiciones establecidas para que las empresas elaboren planes estratégicos de seguridad vial. Prácticamente lo que nos dice la norma es que si la empresa tiene más de 10 vehículos a su cargo, deberá implementar un plan estratégico de seguridad vial. Esto no quiere decir que si la empresa tiene menos de 10 vehículos no haga gestión del riesgo vial, también lo deberá hacer. Si la empresa tiene un carro o dos carros, sencillamente deberá hacer gestión, ¿cierto?, del riesgo de accidente de tránsito, pero lo hará a través de su sistema de gestión, a través de su matriz de peligro, lo hará a través de la implementación de su sistema de gestión, vinculándolo con los demás riesgos. Sin embargo, cuando la empresa tiene más de 10 vehículos, tal cual lo indica la norma, no solamente debo tenerlo en cuenta en el sistema de gestión, sino también debo diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial, que sencillamente es un sistema de gestión, pero que me puntualiza y que va encaminado directamente hacia la prevención de los riesgos viales o a la prevención de los accidentes de tránsito. Es muy importante que tengamos esta claridad. Pasemos con los riesgos públicos. Los riesgos públicos se relacionan con las consecuencias desfavorables que se puedan originar a causa de la manifestación o materialización de aquellos riesgos generados por factores humanos externos a la compañía, como robos, atracos, asaltos, atentados, situaciones de orden público, entre otros. Es importantísimo que nosotros también consideremos este riesgo, ya que muchas veces este riesgo público se deja a un lado.
¿Dónde se evidencia, dónde se manifiesta en mayor situación un riesgo público? En los cargos de mensajería o las labores de mensajería. Cuando nuestras empresas tienen mensajeros que se la pasan todo el día en la calle, pues sencillamente hay un tema de riesgo público porque pueden ser objeto de robo, atraco o situaciones de orden público. Es importante considerarlo. Cuando se hacen transportes de mercancías valiosas a través de las carreteras nacionales, pueden perfectamente parar a un camión y eso es un tema de riesgo público. Es muy importante que nosotros también tengamos esta situación cuando tengamos atención al público, una tienda o sencillamente un local donde tú recibas clientes, donde recibas personal que viene de la calle, pues es importante también tener presente el riesgo público porque hay posibilidad de que se pueda manifestar algún tipo de estos factores. Vamos a hablar un poquito de trabajo en alturas. Antes de iniciar con trabajo en alturas, yo quiero indicarles que los riesgos críticos los vamos a puntualizar y los vamos a enfatizar más adelante en una materia que se llama procesos industriales. Es por eso pues que aquí cuando vemos los riesgos críticos los estamos viendo de una manera muy general, pero vuelvo y le repito, los vamos a puntualizar. Me parece realmente importante que la gestión de los riesgos críticos la tengan ustedes perfectamente clara y la deben tener clara. ¿Por qué? Porque en caso de que uno de estos riesgos se materialice, las consecuencias serían gravísimas o nefastas para el trabajador. Y ahí es donde nosotros debemos garantizar que eso no ocurra. Vamos entonces a revisar de manera general el trabajo en alturas. El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano horizontal inferior del más próximo. Es decir, toda labor o desplazamiento que se realice a 1.5 metros de altura, ya sea desde la superficie horizontal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podemos hablar de que es un trabajo en alturas. Desde el punto de vista de consecuencias graves, este riesgo es considerado como crítico y su gestión deberá realizarse con especial cuidado y teniendo en cuenta la resolución 1409 del 2012. Teniendo en cuenta que el trabajo en alturas es un riesgo crítico, Colombia sacó una normatividad muy estricta al respecto, de obligatorio cumplimiento y que va a ayudar a controlar este riesgo por la cantidad de accidentes que tiene. Esta normatividad es la 1409 del 2012, muy importante que la tengamos presente y que la leamos para gestionar el riesgo en trabajo en alturas. Vuelvo y repito, en procesos industriales vamos a ahondar un poco más en este tema. Hablemos de espacios confinados, también es un riesgo crítico. Espacio confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes químicos, tóxicos o inflamables, tener una atmósfera con deficiencia de oxígeno y que no está diseñado para la ocupación continua por parte de un trabajador. Por lo general, cuando el trabajador ingresa a un espacio confinado es porque está haciendo labores de mantenimiento, por lo general. Desde el punto de vista de consecuencias graves, este riesgo es considerado como crítico y su gestión debe realizarse con especial cuidado y teniendo en cuenta normatividad referente como ¿qué normativa tenemos que tener en cuenta o podemos tener en cuenta? La OSHA 29 CFR 1910, la Ley 689 del 2001, que es el Código Minero, y el Decreto 1335 del 87, que son las seguridad industrial para minería. También les quiero informar lo siguiente, ya está en proyecto de ley, una guía para hacer trabajos en espacios confinados que hace de obligatoriedad el cumplimiento de unos requisitos para la prevención de este riesgo. Entonces es muy importante, desafortunadamente está el proyecto de ley, aún no se ha firmado, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Sabemos que si está el proyecto de ley, es solamente requiere de tiempo para que sea firmada y para que sea institucionalizada y para que sea de carácter obligatorio su cumplimiento. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que también hay una guía para trabajo en excavaciones. Si tenemos temas con trabajo en excavaciones, también hay una guía originada por el Ministerio de Trabajo donde nos da unos parámetros de prevención para el trabajo con excavación. Finalmente vamos a hablar, no, finalmente no.
Vamos a hablar de fenómenos naturales. Un fenómeno natural es un cambio en la naturaleza que sucede por sí solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufren la naturaleza y que pueden influir en la vida humana. Eh, Ejemplos de fenómenos naturales pueden ser epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, terremotos, inundaciones, etcétera. Recordemos que hay unos fenómenos naturales, que los fenómenos, o lo que me origina, la situación que me origina en un fenómeno, que me origina un fenómeno natural, es imprevista y pues el hombre no la puede controlar. Pero yo sí puedo controlar o puedo tratar de hacer gestión sobre los efectos que me puede ocurrir. Yo puedo hacer gestión sobre los efectos que puede acarrear un tipo de terremoto, una inundación, una epidemia. Yo puedo hacer gestión no solamente sobre los efectos, sino para minimizar las consecuencias que me pueden traer. Desde el ámbito laboral, si bien es cierto, no podemos evitar un evento relacionado con la naturaleza, sí podemos minimizar sus consecuencias desde el punto de vista de la prevención. ¿Y dónde yo plasmo esta prevención? Esta prevención la plasmo mediante el diseño y la implementación del plan de emergencias de la compañía. Este plan de emergencias lo vamos a ver la próxima semana dentro de otro módulo en seguridad industrial. Aquí ustedes van a ver cómo se elabora un plan de emergencia y todos los componentes de los planes de emergencia. Esto también lo vamos a ahondar. Aquí me hicieron falta unas filminas, ¿cierto? Pero quiero transmitirles la información. Resulta que hay unos riesgos que en caso de que se puedan potencializar, me pueden generar enfermedades y también me pueden generar accidentes. Es el caso del riesgo biomecánico. Entendamos que el riesgo biomecánico me puede generar también, me puede generar una enfermedad laboral o también me puede generar un accidente de trabajo. Entonces, voy a poner dos ejemplos básicamente. Una persona que realiza un trabajo repetitivo continuo durante 10 años detrás de una computadora, pues perfectamente, si no ha hecho las actividades de prevención, perfectamente puede tener una enfermedad que se llama túnel carpiano. Pero también tenemos un tema de levantamiento de cargas o manipulación de cargas. Si yo tengo un operario, ¿cierto?, que quiere levantar una carga, quiere levantar 50 kilos, sabemos que 50 kilos es demasiado, y lo hace mal, pues me puede originar perfectamente una desviación de un disco de la columna o un lumbago bastante fuerte, y eso lo podemos considerar como un accidente de trabajo. Entonces tengamos en cuenta que el riesgo biomecánico se divide o puede tener dos ramas, ¿cierto? Puede tener unas consecuencias a largo plazo que me generan una enfermedad laboral, o el riesgo biomecánico también puede tener unas consecuencias a corto plazo que sería un accidente de trabajo. Entonces fíjate que el riesgo, aquí me faltó la filmina del riesgo biomecánico desde el punto de vista de seguridad, no es de condiciones de salud, porque la GTC 45 no me marca entre condiciones de salud del riesgo biomecánico, pero sí el riesgo biomecánico me genera, de acuerdo al contexto y a la particularidad del evento, también me puede generar accidentes de trabajo. Bueno, esta fue la presentación. Voy a volver, espero que haya quedado claro, voy a volver aquí al chat, al Canvas. Nuevamente estamos en el Canvas. Denme un segundito. ¿Están conmigo en el Canvas? ¿Estamos todos en el Canvas? ¿Me confirman, por favor? Muy bien, estamos todos en el Canvas. Muchísimas gracias, Ana María, David, Mauricio, Liz Estela, Paula Andrea, Steven y Sergio. Me confirman que estamos en el Canvas. ¿Vieron la presentación completa? ¿Me confirman la información? Perfecto, perfecto. No sé, chicos, si tienen alguna duda acerca o alguna pregunta acerca de la información que les acabo de transmitir de la videoconferencia. Me gustaría pues conocer la opinión de alguno de ustedes al respecto. Bueno, discúlpeme, Paola dice completa, discúlpame Paola que me faltó aquí un temita chiquitico, que no lo quiero dejar escapar porque me parece importante.
esto está siendo grabado, ¿vale? Todavía seguimos grabando la videoclase, y es el riesgo biológico. El riesgo biológico también tiene una manifestación como el riesgo biomecánico, ¿listo? El riesgo biológico también tiene dos ramitas. El riesgo biológico, de acuerdo al evento, también me puede originar una enfermedad o un accidente de trabajo. Ojo con el riesgo biológico también puede generar accidentes de trabajo. ¿Cuándo es un accidente de trabajo un riesgo biológico? Entonces, básicamente les doy un ejemplo. Si tú estás con una persona que está haciendo inyectología y esta persona, pues, hace su procedimiento a un paciente, le inyecta un medicamento y por algún tipo de error o de mal procedimiento se pincha con la misma aguja con la cual estaba haciendo el procedimiento al paciente, ahí tenemos un accidente de trabajo. Ahí, ¿por qué? Porque perfectamente en ese pinchazo pudo haber transmitido una enfermedad, ¿cierto? Se puede haber transmitido una enfermedad y es una consecuencia a corto plazo. Entonces también esa situación la podríamos considerar como un accidente laboral. Entonces tengamos en cuenta también el riesgo biológico. El riesgo biológico, pues dentro de la tabla de clasificación de la GT 45, no está dentro de condiciones de seguridad, pero fíjate que también nos puede originar un accidente de trabajo. Entonces recordemos, el riesgo biológico, ¿cierto? Nos puede originar consecuencias a largo plazo o a corto plazo, ¿cierto? Y el biomecánico también. Entonces es muy importante que también tengamos en cuenta esta diferenciación, la cual les estoy haciendo en la presente videoclase. Bueno, ya, no se me quedó en el tintero eso que les tenía. Les agradezco a todos su asistencia. Por favor, el día de hoy estén pendientes porque el día de hoy voy a colocar la actividad evaluativa que tiene que ver sobre riesgos que generan accidentes de trabajo. Entonces, por favor, estar muy pendientes el día de hoy. Les voy a dar 5 o 6 días para que la subamos al Canvas. No sé si tienen algún tipo de duda, vuelvo y pregunto algún tipo de pregunta. Estoy aquí para escucharlos. Bueno, Sergio, más una pregunta bien importante, y es una pregunta no es complicada, pero es bien importante. ¿Cuáles se consideran o cuáles son los riesgos críticos o cuáles se considerarían riesgos críticos? Perfecto, Sergio. Eh, la legislación colombiana me define unas tareas críticas, no riesgos. Ojo con eso. La legislación colombiana me define unas tareas críticas, pero esto lo hace efectos discúlpeme, esto lo hace como un efecto para un tema pensional, o lo hace con un propósito para un tema pensional, y pues no solo pensional, sino para un entorno laboral. Recordemos que hay unas tareas críticas que son, bueno, hay una ley, hay una normativa colombiana donde nos reglamenta unas tareas críticas, pero vuelvo y repito, lo hace con el ánimo de definir un tema pensional y con el ánimo de disponer unas situaciones especiales para ellos desde el punto de vista laboral. Las personas que trabajan con rayos X o con radiaciones ionizantes es una tarea crítica. Si no estoy mal, las personas que trabajan con la policía desde el punto de vista, el personal civil que trabaja con la policía, son 5 tareas críticas que en este momento se me van. Pero ojo, no nos confundamos porque, vuelvo y repito, esta normativa la hacen alusión con el fin de acortarles eh, su edad para pensión, y también se hace con el fin de darle unos periodos de vacaciones que tienen que ir acorde a su actividad laboral. Ahora, cuando tú me hablas de riesgos críticos, ya los riesgos críticos pues ya lo ponemos, ya van más identificados hacia la seguridad industrial. Y pues desafortunadamente la ley no me ratifica cuáles son los riesgos críticos desde el punto de vista de la seguridad. Ojo, me ratifica unas tareas críticas desde el punto de vista de unas condiciones laborales, desde el punto de vista de un tema pensional, pero no desde el punto de vista como de seguridad. Riesgos críticos para sintetizarte, Sergio. Cuando un momento que se me estaba apagando. Ya, para sintetizarte, Sergio, eh, cuando tú haces la evaluación de un riesgo y tú ves que en caso de que ese riesgo se llegase a materializar, tú supones que ese riesgo se puede materializar y que en caso de que ese riesgo se materialice, las consecuencias serían nefastas.
Eso es un riesgo crítico. Eso es un riesgo crítico. Yo te quiero poner un ejemplo. Trabajo en altura. Yo tengo a un señor a 5 metros, a 10 metros de altura. Y en caso, ¿cómo sería la materialización de ese riesgo? Pues la materialización de ese riesgo es que el señor se me caiga. Entonces, si yo sé que si el señor se me cae de 3, 4, 5, 6 metros de altura, pues lo mínimo que le va a pasar es una fractura, por bien que le vaya, pues hombre, esto es un riesgo crítico. Y tendré que hacerle gestión, ¿cierto? Con unos parámetros especiales y con cierta diferencia de otros riesgos que no son críticos, que son más manejables. Entonces tendré que ser mucho más estricto con los controles de este riesgo crítico. ¿Qué pasa con espacios confinados? ¿Qué pasa? Espacios confinados, vamos a poner un ejemplo, un señor se introduce dentro de un circuito subterráneo de tuberías. Ustedes saben que allá no hay, pues, hay ausencia de oxígeno, muy probablemente se encuentre con gases tóxicos. ¿Qué pasa donde se llega a materializar ese riesgo? Perfectamente el tipo se nos puede morir ahí adentro. Eso es un riesgo crítico. ¿Sí? Hay diferencia de una persona que esté clavando una puntilla. Si yo tengo una persona que está clavando una puntilla, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué riesgo corre ahí? El riesgo es que se machuque, ¿no? Pues si se machuca, pues muy seguramente por más que le vaya va a tener una herida y pues, digamos que se atiende y no hay tanto lío. Pero ojo con aquellos riesgos críticos cuyas consecuencias son graves o nefastas, donde puedan incluir la muerte. Excavaciones, ¿por qué pueden ser críticos? Excavaciones es crítico. Tú tienes a una persona, tú abres una zanja con unas paredes que no las tienes tablas tacadas, perfectamente una pared de esas se le puede venir a una persona, le cae toda esa tierra encima y perfectamente la persona se ahogó. Entonces, básicamente, los riesgos críticos como tal los tenemos que definir de acuerdo a la gravedad en el caso de que se lleguen a materializar. No sé si te quedó claro, Sergio. No sé si te quedó claro el concepto. Perfecto, perfecto. Entonces, básicamente, que los riesgos críticos no están como tal determinados. Para una empresa puede ser un riesgo crítico una situación y esa misma situación para otra empresa no puede ser crítico. Recuerda que también puedes clasificar dentro del riesgo crítico aquellas situaciones que le puedan causar pérdida a la empresa. Es decir, si tú tienes una máquina y esa máquina, en el caso de que esa máquina se dañe, pues se para toda la producción por un mes en la empresa, pues esa máquina es crítica, porque no puede parar. En ese orden de ideas yo tengo que hacer todo el tema de mantenimiento, estar súper pendiente, hacer todas las acciones de control o todas las medidas que tenga que hacer para que esa máquina pues nunca se dañe. Porque es que si esa máquina donde se llega a dañar pues me va a parar toda la producción. Entonces yo puedo decir que esa máquina también puede ser algo, puede ser una máquina crítica y también puedo generar un plan de acción para evitar que esa máquina pues llegue a dañarse en caso dado. Listo. Chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí en el tintero? ¿Todo claro? Les voy a cargar esta tarde bibliografía sobre el tema que acabamos de ver para que por favor la consulten y puedan hacer su actividad evaluativa, ¿vale? Chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier cosa, no duden en escribirme a través del Canvas. Por favor, si necesitan contacto conmigo, necesitan cualquier tipo de comunicación, lo pueden hacer a través del Canvas a mi correo electrónico, ¿vale? Bueno, Ana María, David, Ilse, Paola, Steven, Sergio, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a la videoclase. Recuerden que esta videoclase está siendo grabada, la pueden encontrar en una horita, ya la pueden descargar de conferencia, sin embargo, pues yo se las voy a cargar también como actividades complementarias en el Canvas, en el módulo, ¿vale? Sí, la actividad queda cargada hoy en el Canvas queda la grabación, ¿vale? Y yo posteriormente les subo como una copiecita, les voy a hacer, les voy a subir una copiecita
a que nos queden como material complementario de estudio en el Canvas, pero en los módulos. Pero ustedes la pueden ver en conferencias. Vuelven e ingresan a conferencias, en una hora vuelven e ingresan a conferencias y vuelven y abren la videoclase y van a encontrar la grabación. Bueno, bueno chicos, les agradezco su asistencia. Les agradezco su asistencia. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buenos días, buena tarde. Hasta luego.